Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 2 de agosto de 2017, bienvenidos a Cadena Megavisión. Estamos transmitiendo a través de canales 15, 19 y 21. Un placer enorme saludarles a ustedes y como siempre agradeciéndole a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo cuando ya poco a poco vamos desarrollando actividades que nos van a llevar desde luego a tener esos pocos días pero de vacaciones de agostinas. Así es que desde ya pues aproveche al máximo hacer su plan de vacaciones para estos próximos días que vienen ya con esta vacación. Hoy en el programa analizaremos la recién aprobada disposición electoral transitoria, por cierto, que permite que los llamados tránsfugas puedan competir en las próximas elecciones de marzo de 2018. Vamos a hacer una valoración alrededor de esta aprobación de este decreto temporal con nuestros invitados. Me acompañan acá en nuestros estudios Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto, y gracias por la invitación. También nos acompaña Roberto Cañas, investigador. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación, qué bueno estar en diálogo con Ernesto López. Gracias. Jorge Villacorta también está con nosotros este día. Buenos días, bienvenido. Igualmente, buenos días, es un gusto, la orden siempre. Bueno, este aval temporal para permitir el transfugismo deja al descubierto que el ordenamiento, transparencia y la modernización de los partidos políticos avanza a paso lento. Al menos esa es la opinión que muchos expertos externan. Y no es para menos, pues en octubre, recordemos, de 2014, la Sala de lo Constitucional prohibió que diputados abandonaron el partido por el cual fueron electos. De esta manera, pues ahora tal es el cuestionamiento que pasadas las horas de la aprobación de este decreto transitorio, diputados de Arena y también del PDC advirtieron que esto es una clara violación a esa sentencia emitida en el 2014. En este nuevo episodio electoral, por cierto, el voto de la diputada de Arena, Carolina Rodríguez, jugó un papel decisivo que la llevó a ser duramente cuestionada por considerarse que la decisión fue a base de intereses familiares. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente del tema, como de otros del quehacer legislativo. Por cierto, nos recuerda que a partir del día de ayer ya quedó acéfala de la máxima autoridad, la Corte de Cuentas de la República. Vamos a aprovechar también a hablar sobre ello. Así es que estos son los temas que tenemos ahí en vigencia. Nos vamos con nuestra compañera Lorena Melara para que nos ponga en perspectiva también de otros elementos que vamos a sumar en esta discusión. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, con 43 votos de gana, el FMLN y la diputada Carolina Rodríguez fue aprobado dicho decreto transitorio a favor del transfugismo. Algunos lo califican como un canje de votos en el llamado combo legislativo. Veamos. La disposición de la sala inhabilita para una reelección no solo a diputados, sino también a alcaldes y miembros del Consejo que hayan cambiado de bandera partidaria después de marzo de este año. Una controversia mayor de cara a los comicios de 2018. Un decreto de tránsfugas ¿qué favorece? Los tránsfugas que en el pasado eran héroes, cuando se salían del FMLN y se iban a apoyar al gobierno, resulta de que ahora son una raza maldecida y además sacada del espectro constitucional. La sala califica el transfugismo como fraude a la voluntad popular. Lo cierto es que la práctica se vuelve cada vez más común. Hay un partido que está lleno de tránsfugas, lleno de tránsfugas. Incluso los últimos tránsfugas que fueron a ese partido es un diputado de Usulután que era de Arena y uno de Sonsonate que era de Arena también. Ahí están en ese partido. Y ese partido ahora es el aliado del FMLN. Entonces es necesario que la sala ponga orden y claridad. Por su parte, PCN y PDC pidieron a la sala declarar inconstitucional dicho decreto. Ernesto, cabe mencionar que la sala también contempla como fraude electoral la expulsión que haga determinado partido político de alguno de sus miembros electos por votación popular.
Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. Vamos a tener desde luego importante insumo con eso que tú nos acabas de dar. Quiero aprovechar e invitar a todos nuestros amigos televidentes que participen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Queremos interactuar con ustedes, queremos es conocer la opinión de ustedes frente al desarrollo de los contenidos que vamos a tener con nuestros invitados. A ver, ¿qué escenario, Ramón? Quizás comienzo contigo y el resto también tiene la palabra en este diálogo de la mañana. ¿Qué escenario provoca pensar que este decreto temporal será invalidado por tener como antecedentes esta resolución del 2014? Sí. Bueno, ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que el transfugismo es declarado prácticamente un fraude a la voluntad soberana del cuerpo electoral. Al existir una sentencia de inconstitucionalidad a este tipo de prácticas, obviamente que es una reforma de esta naturaleza casi que está condenada a seguir lo que ocurrió con la reforma de la ley de pensiones, porque la sala incluso ni necesita tan siquiera la sala que venga una persona, una entidad, a pedirle la declaratoria de inconstitucionalidad de ese decreto de reforma de ley, porque la sala perfectamente de oficio puede darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia dada por esta misma. Y por tanto, la sala podría estar declarando inconstitucional esta reforma. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que también, y nosotros presentamos la semana pasada al Tribunal de Ética Gubernamental una denuncia para la diputada Carolina Rodríguez, porque al haber ella emitido su voto a favor de esta reforma que facilita o permite de manera temporal el transfugismo, ella presenta conflicto de interés, por cuanto la pareja de ella, con quien mantiene una relación conyugal, viene de ser funcionario público de una alcaldía municipal, viene de ser del PDC, se pasó al partido Arena y finalmente está por el partido Gana y va a correr en la reelección por el partido Gana. Entonces, obviamente, al emitir ella su voto, está beneficiando de manera directa a su cónyuge. Esto significa éticamente que eso no porque es un problema ético, es un problema de reglamento de la Asamblea Legislativa que también establece que una persona cuando presente, obviamente, conflicto de interés tiene que evitar participar en la toma de decisiones de este tipo. Entonces hay otros elementos. En caso de que el Tribunal de Ética llegara a declarar una violación a las normas de la ley de ética por conflicto de interés y que esto se relaciona con el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa, también podría ser un buen argumento que pueda poner en una cuestión de ilegalidad la aprobación de este decreto. Bueno, hay una cosa central. Esta disposición transitoria no hubiese sido posible sola. Hay que tener claro que es parte de lo que en el caló político salvadoreño se le llama combo legislativo. Si no está inserto en eso, no es posible pensar que se haya podido aprobar. Es decir, la prueba de amor que le pidió Gana para apoyar el tema de la reforma del techo de los certificados de inversión previsional fue que se aprobara temporalmente esta norma del transfugismo, porque Gana tiene 20 funcionarios que no pueden correr como candidatos si no se aprueba esta disposición transitoria. Entonces, número uno, aquí hay una cuestión que es parte de un paquete que aisladamente hubiera sido impensable plantearse que sucediera. Número dos, el transfugismo en El Salvador es un deporte nacional. Así como este caballero que mantiene esa relación sentimental con la diputada que votó a favor de esta medida, que pasó del PDC a Arena y después de Arena a Gana. Bueno, en San Miguel hay un candidato que va a correr ahora que ha estado en todos los partidos menos uno. Exacto. Entonces aquí no vengamos a pensar de que este es un fenómeno nuevo. Es muy usual. Ha sido un deporte nacional. Es un deporte de los partidos políticos. Entonces, hay que sancionarlo fuertemente. La verdadera realidad es que es un fraude y que las personas que votan por un candidato y por una bandera
después se ven frustrados y burlados porque esa persona con la mayor tranquilidad y frescura del mundo decide cambiarse de partido. En otros países eso está legislado, en Perú, en otras latitudes, muy fuertemente. Entonces estamos en presencia pues de ese llamado combo legislativo en la cual estaba de por medio esta decisión que sola era impensable plantearse. Está el tema del reparto de cuotas en la Corte de Cuentas, que no fue posible, y está el tema de subir el techo de los certificados de inversión previsional. Quizás, además de lo que bien han dicho los dos grandes amigos aquí, es que es interesante lo que han hecho. Usted puede moverse de partido si fue electo entre el 2015 y marzo del 2017 de este año. El que se cambie de marzo para acá, ese no puede. Entonces, es tan obvio, tan evidente que estás favoreciendo a alguien que se cambió de partido precisamente en ese periodo. Ahora, todavía es más grave en el caso de un alcalde, porque la alcaldía, el ciudadano vota por bandera. ¿Me explico? En el caso de los diputados, alguien pudiera decir, bueno, sí, pero como yo pues escogí personalmente a este señor y no voté por partido, sino que el voto cruzado, alguien pudiera decir, me representa a mí y la relación con el partido. Puede plantear eso, pero en el caso del alcalde no tiene ningún sentido el cambio, pues, porque realmente es directo, es un voto directo, más directo, porque ¿no? es directo por partido. Y la otra cosa es que uno dice, bueno, y esa defensa que los partidos hacen precisamente de la institución de partido y el FMLN en particular, que ordena a sus bases y a todo el mundo a que voten por bandera y que no voten por caras, porque el votar por caras está dañando la institución de partido, así piensa el FMLN. Entonces, ¿cómo es posible que le dé esa prueba de amor, como dice Roberto, para permitir una jugada, pero además tan burda, que es tan evidente, que la sala, dándole seguimiento a su sentencia, no necesita que nadie, como decías, vaya a demandar nada. Si la sala solo con el seguimiento, pues, insisto, es tan burda que obviamente lo más seguro es eso. Entonces uno dice, pero ¿qué negocio es este en el que yo te doy ese beneficio con los costos políticos no significa a cambio de una cosa que no estoy seguro que me vaya a salir? Porque igual el aumentar eso, en la posibilidad de pasar de 45 a 50, igualmente era obvio que lo iban a declarar que en el seguimiento de constitucionalidad de la sala. Decía Rodolfo Parker, lo más seguro que estos partidos políticos que quieren hacer uso del fraude de ley, refiriéndose al tema de tránsfuga, se quedarán sin candidatos a diputados, alcaldes y también síndicos, decía. Yo quisiera terminar diciendo una cosa. Es cierto, ese vicio del transfugismo ha ido creciendo en la medida en que se ha hecho laxo el trabajo legislativo en las alcaldías, etcétera, donde el concepto y el valor de lo ideológico y tu posición ideológica no vale frente a la changoneta que tiende a cero, y aquí la movida es simplemente aquí lo que me favorece y punto, y me puedo cambiar de camiseta tranquilamente. Y es más, la prensa es divertida porque dicen, como los futbolistas, ¿verdad? Estás en el momento del mercado y te puedes pasar de un partido a otro, y ya lo inscribió, y ya se llevaron a Ronaldo para allá y al otro para el otro lado. Bueno, esa changoneta no puede ser que siga, porque nos lleva a la situación, perdónenme, de Guatemala. En Guatemala los partidos políticos no tienen una institucionalidad sólida, son grupos de amigos, y el resultado es que a la hora de estar en el Congreso ni siquiera han tomado posición y ya se han cambiado de partido. Entonces, esa falta de institucionalidad daña la democracia en un país como el nuestro, donde por lo menos la institucionalidad de los partidos existe, por muy chiquito o muy grande que sea un partido, hasta un partido bonsai, digo yo,
pues tiene sus raícitas, sus hojitas, es como un partido normal, solo que más chiquito. Sí. Pero ahí hay dos cosas, Jorge. Uno, no hay ideología en estos caballeros y en estas señoras que cambian de partido como cambiarse de camisa. No hay fidelidad a una carta de principios, pero lo que es más grave es que la lógica de la democracia es la siguiente. Yo he sido proclamado, electo o como sea candidato y llego a pedir el voto. Y pido el voto a cambio de una plataforma programática que prometo cumplir si gano. Entonces, ¿qué sucede? Que me paso por el arco del triunfo la plataforma programática, mi ideología, mi carta de principios y a conveniencia personal o de grupo me cambio de bandera. Entonces eso simplemente no puede ser. Es producto de una conveniencia que se da en el marco de este arreglo que se dio de unir aumento del techo de los certificados, más esta decisión de apoyar provisionalmente el transfugismo, la cuestión, como ya dije, de las cuotas en la Corte de Cuentas, todo eso está en lo mismo. Pero lo de fondo, lo que está atrás, insisto, es que estas personas no tienen ideología, no respetan carta de principios y funcionan a conveniencia. Y eso no puede ser. Pero yo creo, obviamente, la decisión de hacer una reforma para favorecer el transfugismo se da en eso que le han llamado combo, en un contexto de un arreglo en el que todos los partidos estaban metidos. Arena quería la reforma de la ley de extinción de dominio. El Frente necesitaba con el gobierno la reforma a la ley de pensiones para poder tener los recursos necesarios. Y Gana necesitaba los votos para la reforma que facilitara el transfugismo. Todos tenían un interés muy claro, muy definido. Y el ganador de ese combo es Arena, porque la ley de extinción de dominio va a continuar, esa reforma va a continuar. Las reformas que se hicieron de modificación de los años de prescripción que se ha establecido, en la que obviamente hay una violación al principio de igualdad, porque no es posible que un delincuente de cuello blanco se le aplique 10 años de prescripción del cometimiento de un delito y al otro, por ser narcotraficante, le aplican 30. Pero es que, en primer lugar, ninguno de los dos debería de prescribir. Es que si ambos han cometido un delito y han obtenido unos bienes, una riqueza a costa de defalcar la administración pública o a partir del cometimiento de un ilícito, pues son bienes que deberían de ser recuperados. Hablemos de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa para ampliarnos un poco porque bien ustedes describen, esto es parte de un combo legislativo que se dejó llamar así y que de alguna manera llevó consigo a la aprobación de estas tres, situaciones de reforma, la del Fondo FOB, el caso de la ley de extinción de dominio y por supuesto esta iniciativa transitoria para el transfugismo. Así es que son elementos que están ahí para que de alguna manera podamos ubicarlos en ese contexto de negociación que fue parte del debate que se generó posterior a lo que se conoció en esa sesión plenaria, que de alguna u otra manera pues fue considerada como la tarde oscura o la noche oscura, como le dijeron algunos, ¿no? Parte de lo que se está llevando a cabo en el análisis y el debate de lo que tenemos este día. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tome como siempre en consideración esos reportes de tráfico que les ofrecemos a ustedes y más aún con el desplazamiento que teníamos hace unos minutos de nuestro Megadrome por la zona del Parque Bicentenario, ¿verdad? Así es que tome en consideración porque si bien es cierto muchos ya están de vacaciones, siempre hay tráfico de alguna manera. Así es que desde ya pues póngale mucha atención a esos reportes que a ustedes les damos. Antes de continuar con este análisis político sobre las últimas acciones legislativas con nuestros invitados, quiero decirle a usted que puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre. Usted tiene dos opciones, el 2x7 y el 3x10. Pollo campestre como a ti te gusta. A ver, Roberto, me había quedado contigo darte la palabra sobre porque esto tiene que ver mucho con un combo legislativo, ¿no? Es que si no, no se entiende.
Además, los salvadoreños tenemos pérdida de memoria de corto plazo. En el tema de la reforma a la ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que sucede antes de lo que se aprobó en el combo? Arena era el que había estado insistiendo en la necesidad de la reforma y con una gran frescura deciden abstenerse. Es decir, la lógica en la que habían planteado su comportamiento político era: no vamos a pagar el costo de pronunciarnos en relación a la reforma, de todas maneras se va a hacer y que paguen el costo los otros. Eso estaba muy claro ahí y hay que decirlo para poder... Un regalo unir, como anillo al dedo. claro, y unir las piezas del rompecabezas y poderlo entender, pero hay más. El comportamiento de esta diputada de Arena rompe una regla de oro no escrita que es clave en el Parlamento salvadoreño. Ningún diputado puede votar distinto a lo que el jefe del grupo parlamentario diga. Eso no está escrito en ningún lado, pero Dios guarde, con Dios me libre, que a un diputado se le ocurra votar diferente. Eso es anatema, es inaceptable y ahí están las consecuencias. Eso hay que verlo también, porque debería de ser posible que los diputados se permitieran votar por conciencia. Y si hay un tema de la discusión parlamentaria que no concuerda con la decisión del grupo, uno debería de tener como diputado la libertad, el margen de votar diferente, pero en El Salvador pero quizás, eso no se puede. Quizás había que precisar, eso se da especialmente cuando se ha llegado a un acuerdo, un combo, un negocio, y alguien se sale, porque como había un compromiso, me explico, yo me comprometo a poner mis 10 votos, vos a los 20 ya hicimos el arreglo, y a la hora de los tamales, como se dice, resulta de que alguien se zafó. A ese es principalmente el castigo. En otros temas, pues quizás no. También depende del partido. Yo he sido diputado y muchas veces, no una, pero algunas veces me salí del local porque no estaba de acuerdo. ¿No pagaste ahí factura? Entonces no pagaba. En algunos momentos le pegan una su regañada a uno o le aconsejan, ¿ves? El jefe de fracción o el director de la Carajales, ¿por qué no te vas a orinar mejor, hombre? Y entonces no estabas ahí a la hora de... Pero bueno. O poner al suplente. O poner al suplente, pero el punto también se quedó una cosita, así como si habíamos dicho allá que había un problema de igualdad jurídica del ciudadano, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. En este caso del que estamos hablando, yo digo, bueno, ¿y cómo es posible que un funcionario electo en el 2015 tenga una diferencia? Porque para marzo él puede cambiar de partido antes. ¿Qué diferencia tiene con el otro funcionario, ciudadano también, que de marzo del 17 aquí se cambie? Pero habría otra vez es un problema. Y eso es tan obvio, insisto, uno no es abogado, sino que es una cosa muy simple que va a tener consecuencias constitucionales. Entonces es un mal negocio, es un mal negocio. Ahora, en el otro tema en el que el Arena se abstiene, pues es obvio si había un interés. Después te sale que de los 44 que votaron, 37 tienen complicados y de alguna manera tienen demanda, por Dios santo. Y en esos 37 hay de todos los partidos. Claro. Pero bueno, pero además de esos, hay uno específicamente al que ya la Fiscalía General de la República le había aplicado la ley de extinción de dominio. Y que además vota a Cardosa. Y él vota a favor de esa reforma. A ver, pero salió bien librado del conflicto también. No, pues claro, es que hay una violación al reglamento interno de la Asamblea Legislativa y hay una violación al artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental. Que no Por eso podía, es que él pudo haberse... Es que tenía que excusarse. Excusarse. Totalmente, porque él es beneficiado de manera directa de la decisión que de manera colegiada está tomando la Asamblea Legislativa, que es una aplicación general, pero en la aplicación general él recibe un beneficio de manera personal. Pero el juicio civil al que fue sometido salió libre también él. Pero las propiedades se las quitaron. No, pero es que eso no se le ha quitado. La aplicación desde febrero de la ley de extinción de dominio por parte de la Fiscalía al diputado Cardosa, eso está en proceso. Y las propiedades no las tiene, pero además se quedaron frotando las manos. El partido oficial con $500 millones disponibles,
Arena con 20 funcionarios que iban a correr como candidatos, Gana con 20 funcionarios que iban a correr como candidatos, Arena consigue la reforma a la ley de extinción de dominios, todos juntos, bien galán, y de repente aparece la sala. Y frena el tema de los 500 millones y dice, ya no la sala, pero sí Parker y compañía con el Partido Concertación Nacional le dicen, mire, eso de los tránsfugas no va. Entonces todo se cae. Es decir, aquello que parecía perfecto, que había sido logrado con esa arquitectura legislativa de posibilitar 500 millones para el FMLN, ya tenía resuelto su parte, Gana tenía 20 funcionarios que iban a correr, Arena también ganaba porque se logró la modificación de la ley, todo muy bien, y apareció la sala. Y se incendia la pradera, y entonces en la estructura jurídico-política hay cambios que ponen en el sobrecalentamiento la realidad del país, porque hay una cadena nacional de 2 minutos que es inédita, por la forma en que se da, los señalamientos de culpables, las amenazas, surge la idea de que aquí puede haber un planteamiento de calamidad pública. En fin, las cosas dieron más vueltas que lo que en la Asamblea Legislativa se pudo llegar a acordar, porque la sala mandó a parar el tema de los 500 millones y fue con más y dijo, miren, aprovechemos la coyuntura para que también este tema de la inconstitucionalidad del presupuesto general de la Nación aparezca. Y entonces la cuestión está muy complicada, aunque ahora están de vacaciones los honorables miembros de la Asamblea Legislativa, y vamos a ver cómo presenta en la primera plenaria posterior a la vacación esta situación. Claro. Por el momento el país está entrampado, no hay posibilidades de disponer de los 500 millones, vamos a ver qué pasa en octubre con el pago de pensiones que hay que hacer. Detrás de esto está la necesidad urgente de plantearse un pacto fiscal, de otra manera no se va a resolver el tema previsional. Y uno se pregunta, bueno, en medio de una temporada electoral, donde cada cosa que se haga o no se haga, se diga o no se diga, tiene costo político, en medio de una campaña adelantada de precandidatos de Arena que no paran su jornada de visitas, de trabajo con grupos pequeños, la política ya no es de partidos ahora, es de personas. Entonces vamos a ver qué sucede después de la vacación. Bueno, nada más, Cardosa, ¿por qué no se excusó? ¿Por qué no se excusó? ¿Por qué no cumplió? Porque se quedaba sin votos y como no hay suplente. Es que claro, no, entonces, es que no le daba para más. No te daba la cuenta, igual que la otra señora diputada, que tendría que ser lo mismo si su compañero... faltaba más. Es evidente que era para él el negocio, entonces faltaba más. Y cuando los periodistas le entrevistan, es que ella acepta de manera así, muy natural. Porque me parece lo más natural estoy del clara mundo. Que sí, que lo beneficia. ¿Y por qué no se abstiene o se retira lo que tú quieras? Porque no hay suplentes. Sí. Si es que lo de los suplentes no deja de generar ciertos estorbos para algunas arreglos. Ahora, yo lo que creo es que... alcances, perdón estos alcances, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, no son medidos a la hora de tomar estas decisiones sabiendo que a lo mejor no sean bien asimilados por la población y por la parte institucional como en algún momento lo hacen ver. Por cierto, ayer el precandidato presidencial de Arena, Carlos Calleja, decía con el tema de los transfugas, no estoy de acuerdo con esto porque en un futuro podría ocasionar problemas inconstitucionales, es decir, algo que ya se ve venir en este caso. Claro. Sí. Es decir, ¿no se miden esos alcances? ¿Cómo no se valoran? ¿Qué costo voy a tener? Eso es cuando la cosa se hace bien. Se calcula y dicen, bueno, tal vez no, hombre. Sí, es que el cálculo político es costo político cero, porque la lógica es, bueno, esto me va a permitir ganar votos, sí o no. Y como la decisión de una gran cantidad del electorado está determinada por lo que pase una semana antes, entonces no importa. Es decir, yo hago esto ahora, hay un síndrome de pérdida de memoria de corto plazo, no se van a acordar. Una chanchada hoy, dentro de un año la gente no se va a acordar de la chanchada. No pasa nada. Entonces ese es el cálculo que hay atrás. Entonces, muy frescamente toman decisiones y dicen, no va a pasar nada, la gente se le va a olvidar,
porque la preocupación de las personas es votar de acuerdo a cómo ven la realidad del país una semana antes o el día de ir a votar. Si hay mucho desempleo, si hay inseguridad, si todo está caro, seguramente va a haber voto de castigo. ¿Quién se va a estar acordando de una votación que se dio antes de la vacación de agosto de 2017, en marzo de 2018? Lo que yo quisiera señalar, uno es que el presidente de la República perfectamente pudo también haber contribuido a que el combo se cayera del todo. Hubiera vetado las reformas a la ley de extinción de dominio, le hubiera regresado la pelota a la Asamblea Legislativa y ahí se termina esa situación, porque las tres cuerpos de ley reformados tienen vicios de ilegalidad y vicios de inconstitucionalidad. La reforma de ley de extinción de dominio, además de haber concurrido con el voto del diputado Cardosa, ya lo reviste de ilegalidad, pero también puede incurrir en otro tipo de inconstitucionalidad relativas al cumplimiento de compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción, en la firma de las convenciones contra la corrupción que tiene el Estado salvadoreño. Es decir, hay otros elementos. Sí, pero el presidente no estaba quizás, bueno, no es del talante de él hacer esa jugada política de alto riesgo de alguna manera, decir, lo voy a vetar, lo vuelvo a pasar a la Asamblea y ahí el plato va a estar servido de quien le va a tocar es arena. No se la jugó, simplemente se fue por lo seguro, dijo, yo sanciono esto, lo mando al diario oficial y esto está resuelto. Claro. Ahora, el fondo de algo que ya señalaba Roberto es que el contexto de toda esta discusión y buena parte de esta reforma tiene que ver con que cómo resuelve el Estado salvadoreño, cómo resuelve el gobierno los compromisos fiscales que tiene, los compromisos financieros que tiene. Y dentro de esto lo que tenemos es un debate que orienta a tratar de estar resolviendo en el día a día, en el coyol quebrado, coyol comido, y no en un debate estructural de la reforma. Por eso es que cuando ahora, en el marco de esta discusión, aparece la inconstitucionalidad del presupuesto general de la nación, y cuando uno revisa el criterio que está estableciendo la sala, que tiene que ver con el equilibrio, y cuando uno se remite a la Constitución, el equilibrio está relacionado entre el gasto y el ingreso. No solo es equilibrar el gasto, es que también hay que revisar que el gasto que voy a hacer esté debidamente financiado. Cuando la sala hace la relación de que hay determinados gastos que están subestimados, pero que al mismo tiempo esos gastos no tienen una partida que evidentemente demuestre que va a ser financiada. Ahí tenemos un problema del financiamiento de los ingresos y que no se está incluyendo en el análisis. Entonces la solución es pacto fiscal, pero ahí te vas del lado del ingreso. Cuando te vas del lado del ingreso, te vas a lo tributario y ahí estás tocando puntos sensibles que son electorales. Vas a aumentar el IVA, perdés la elección. Partido que aumente esos 2 puntos del IVA, por más que lo esté decretando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o quien sea, no es viable políticamente en términos electorales. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Bueno, aprovechamos desde luego el contacto con Karen Avilés para que nos ponga a tono con más información que tiene el Instituto Salvadoreño de Turismo. Adelante, Karen. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Les comento que pueden disfrutar durante todo el día del show musical de la cumbia en los parques acuáticos Apulo, Amapulapa y Chanmichen. Este domingo 6 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Entrada general solamente $3. Recuerden que nos invita el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información regreso al estudio. Bien, gracias Karen por esa importante información. Aprovecho también este momento con las disculpas de ustedes para enviar un saludo a nuestro buen amigo Julio Valdivieso y desearle una pronta recuperación tras haber sufrido ese pequeño percance, ¿no? O ese fuerte percance
en ese accidente. Así es que desde ya, Julio, si nos estás viendo, deseamos una pronta recuperación para ti, así como también para tu hijo, y esperamos tenerte pronto acá con nosotros. Compartimos totalmente eso. Pues sí, qué pena que se haya... ¿Cómo es de frágil la realidad de la vida? En una situación recreacional, de repente da vuelta la lancha y no solo tiene quebradas las costillas, sino que le ha afectado un pulmón. La situación es grave. Ojalá, Julio, si nos estás viendo, que tengas una pronta recuperación. Así es. A ver, regresamos al tema. Y les decía que todo esto tiene que ver con el diálogo político, que el día de ayer y ponía en semblanza, como lo destaca este día el periódico El Diario de Hoy, la participación de nuestros invitados ayer, donde hablaban precisamente sobre el desgaste político por el cual no hay un avance concretamente en este tema. Neto, Jorge y el resto. Yo quisiera precisar, lo que se desgasta es precisamente lo del diálogo político. El diálogo es un instrumento, no es un fin. ¿Cuál es el fin? Llegar a acuerdos e implementar los acuerdos. Aquí hemos desgastado porque diálogos y diálogos y diálogos y diálogos unívocos, como decían algunos sociólogos, no son biunívocos, o sea, solo es de aquí para allá, pero de allá para acá y llegar a acuerdos. Y claro, alguien dice, mire, fíjate que llegamos a algunos acuerdos y a la hora de cumplirlos ya no hay. Se olvidaron o no se cumplieron, porque es secreto a voces que en el tema de fiscalidad y en el relacionado también igual con el tema de pensiones, se hicieron esfuerzos de diálogo, de trabajo en un lugar turístico, privado, y habían llegado a acuerdos con organismos internacionales sirviendo de arreglador y de padrino. Y a pesar de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplen? A ver, porque el diálogo simplemente es intercambiar opiniones y el diálogo per se no sirve, es instrumental. Lo que hay que buscar es acuerdos, soluciones políticos negociadas. Pero el problema es que en El Salvador llegar a acuerdos políticos supone capacidad de decidir y que no te vayan a desautorizar después de que tomas un acuerdo. Si eso sucede, ya es grave, porque entonces está muy limitada la capacidad de negociación, eso por un lado. Pero por el otro, ¿qué se está negociando? ¿En base a qué interés? Porque si el interés es particular, sea de grupo, de partido o de persona, ya está pervertida la negociación. Es cierto, la democracia es la administración de los disensos. Entonces no debe haber problema que esos disensos se puedan resolver llegando a acuerdos básicos de país que saquen adelante a El Salvador. Y de eso se trata. Eso es la incapacidad que tiene la clase política, que ante la necesidad de buscar acuerdos políticos de país no lo logra hacer porque predomina el interés particular por encima del interés superior de la nación. Sí. Entonces, eso es lo que no puede ser. Sí. Yo creo que obviamente el diálogo es un medio a través del cual se busca entendimientos y tiene mucho que ver con quiénes son los interlocutores, el nivel de autoridad, de legitimidad que pueda tener los interlocutores que se envían a ese diálogo. Y cuando sucede que al interlocutor que yo también envío lo desautorizo, eso genera crisis en el espacio del diálogo y en la credibilidad que tiene el llegar a acuerdos, porque obviamente pueden terminar en que esos acuerdos no se cumplan. El punto fundamental también del diálogo tiene que ver con precisamente qué es lo que estamos discutiendo. El lío en El Salvador es que hay una agenda que está muy determinada por intereses de grupos. Por ejemplo, cuando uno oye fiscalidad y los grandes sectores privados orientan el debate a la necesidad de la reducción del gasto. Y cuando se habla de impuestos, ellos hablan de aumentar el IVA. Pero a ellos no les interesa tocar el tema de el combate a la evasión y garantizar una revisión profunda de todos los beneficios fiscales que están recibiendo, porque eso para ellos no es un problema, no es gasto. El recibir incentivos fiscales no lo consideran gasto. En ese sentido, ¿cuál es el interés? Pero hay que poner en la mesa claramente los intereses, lo cual es legítimo y es válido de acuerdo con el interés particular de cada sector. El asunto es, ¿a dónde queremos llevar al país? Pero Ramón, el otro tema es que se quieren arreglar los problemas del país encerrados en un cuarto de casa presidencial
o en un salón de un lugar turístico o en las plenarias de la Asamblea Legislativa. Y no puede ser posible que la población se quede como espectadora. Claro, hay ciertos movimientos sociales que salen a la calle, pero uno dice, son representativos, están planteados ahí los intereses de la población, porque aquí hay dos dinámicas que corren paralelas. Uno es la inmediatez de la cotidianidad de las personas que tienen preocupaciones muy concretas en términos de la seguridad, en términos del tráfico, que hoy qué maravilla ver un tráfico como el que los drones nos han enseñado, eso no es usual. Ojalá, como bien lo dice Jorge, todos los días fuese así, pero esa es una fantasía que se produce en la vacación. Pero esa es la cotidianidad, el tráfico, la inseguridad ciudadana, el tema de que en los hospitales no hay medicina. Y en el segundo piso del edificio social, en la superestructura jurídico-política, están este tipo de negociaciones. Entonces, ahí hay otro cálculo que es perverso. Entonces, la gente va a decir, estoy harta de la forma en que se hace la política en el país, me voy a ausentar de la práctica del sufragio. Vamos a la pausa, desde luego, gracias por estar con nosotros. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo, Ichanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este miércoles. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestra señal. Recuerde, estamos a través de Megavisión Go, a través del teléfono inteligente. Usted puede bajar la aplicación Megavisión Go. Es completamente gratis para el sistema Android, así como también el iOS. Así es que desde ya usted puede hacerlo y tener la fidelidad de imagen y toda la programación de Grupo Megavisión en sus teléfonos. Así es que desde ya es completamente gratis. A ver, las diferencias políticas, dice el editorial de la prensa gráfica, este día los colegas lo titulan así. Las diferencias políticas deben ser manejadas democráticamente para que la llamada polarización no funcione como factor paralizante. Dice, los atolladeros políticos artificiales se mantienen vivos y la tarea prioritaria al respecto tendría que comenzar por una sencilla toma de conciencia sobre el rol que les corresponde a todas las fuerzas que ejercen algún tipo de representación, sean en lo público o en lo privado. Interesante esa reflexión para coronar un poco el análisis que ustedes estaban haciendo. El tema, si te fijas, que había que hacer una mayor insistencia en lo que aquí se da en llamar clase política, es decir, en los partidos, porque ese atolladero, en el fondo, es porque no hay decisión de los partidos de buscarle soluciones al país, sino que es el interés estrictamente de partido. Fíjate esa frase de Arena, hay que el objetivo de esta elección o de este proceso, de esta campaña, es sacar al FMLN del gobierno. Pero mi siguiente pregunta es, ¿para hacer qué? Para ¿Lo sacaste? ¿Para poner qué? el aparato del Estado en función de sus intereses. Entonces, conclusión, no hay un interés realmente, interés de los ciudadanos, país, de buscar. No, pues, y el otro pues se va a decir, pues no, yo no quiero, porque es la oligarquía la que regresa, entonces tampoco. Entonces, ¿a dónde te lleva esto si ninguno de los partidos al final, por eso dije la clase política, está pensando en decir, no, este país necesita un nuevo proyecto de desarrollo nacional y hay que construirlo, hay que plantearlo? Y el tema no es de polarización. ¿Qué es la polarización? Es dos posiciones que son tan encontradas, que tienen características tan diferentes que están a extremos del mapa político de un país. Ajá, están polarizados, está bien. Hay confrontación, tampoco debería de haber problemas y la confrontación es la base de buscar acuerdos. La confrontación es mala cuando es estéril, cuando se limita a generar un distanciamiento entre las partes que no posibilita consensos básicos de país que puedan sacar adelante a El Salvador. Ese es el problema. ¿Y estará en este caso Arena preparada para poder desarrollar una agenda concreta o que lleve a concretizar aspectos meramente funcionales para el país? Digo, por todos los problemas que ha tenido con sus... ¿Cuál es la política de Arena? Ahora con la prácticamente salida de dos importantes, digamos,
diputados dentro de su estructura legislativa, por decirlo La así. conducta política de Arena es obstruccionista. Es el partido del no. No a más préstamos, autorizar o aprobar más préstamos, no a más deuda, no a proyectos, porque la lógica es muy simple. Es, si Arena apoya proyectos o más deuda o aprobación de préstamos, el FMLN los va a presentar como logros de su gestión y va a tener más votos. Y la ecuación de ellos es muy simple, de gastar al FMLN, hacerlo perder capital político, para que al final redunde en un voto de castigo y llegar a lo que Jorge ha planteado, llegar al poder, o al gobierno, pues no al poder. No importa en qué condición de votante esto vaya a suceder, porque lo que tú decías hace un momento, las encuestas reflejan no una disminución de la cultura política del salvadoreño, no una apatía como tal, es una manifestación activa de rechazo a la forma en cómo se está ejerciendo poder, cómo se está ejerciendo gobierno, y una manifestación claramente política de rechazo a los dos partidos más grandes que no están demostrando llegar a entendimientos que permitan sacar al país hacia adelante. Y esto a lo que puede llevar es hacer estimaciones en que la cantidad de personas que pueda concurrir a las elecciones en la próxima elección va a estar determinada por la capacidad de la movilización que tienen los partidos políticos de esa base cautiva que tienen, de lo que se le conoce como el voto duro. Y obviamente en esas condiciones los partidos se pueden sentir como mucho más cómodos porque ellos saben con qué cantidad están compitiendo. ¿Cómo llegan los dos grandes partidos políticos a estas elecciones? Se preguntaba Jorge que analizáramos ese tema. A ver, entremos un poco bajo esa esfera de pronosticar qué viene para el país. Uno puede pensar que ese voto duro, ese voto de partido, en el caso del FMLN, tiene una mayor disciplina. Por una serie, eso puede uno considerar. Exactamente. Mientras que en Arena ha demostrado en todo este tiempo que no tiene esa disciplina, por eso el resultado de la primera vuelta y el otro resultado de la segunda vuelta, más de 300,000 personas que no habían votado por Arena votan en la segunda. Es evidente pues que ahí hay un voto que se mueve, y en este caso pareciera, por lo menos en teoría, que Arena llegaría en una situación como esta con mayores dificultades. Pero yo también he escuchado personas muy FMLN que tienen historia de estar ahí, de sentirse con frustración también y señalar una serie de situaciones. Entonces, ¿hasta dónde el voto duro se ha reducido de ambos partidos? Pero aún así, eso significa que al final, cada vez más, la decisión final va a estar en número de personas reducidas. Entonces, lo que hay que decir a la gente, mire, no le deje en manos de los grupos absolutamente fijos de un partido en la decisión futura del país. Tiene que ir definitivamente a ejercer su voto, pues principalmente que lo puede hacer ahora en una primera elección donde es el poder local, que es clave también, y hay oportunidad, y obviamente a nivel de diputados. Que es la elección fundamental, claro, porque eso va a garantizar la gobernabilidad después del futuro presidente que se elija en 2019. Sí. Es decir, lo determinante es la elección de 2018. ¿Cómo va a quedar, digamos, armado todo ese ajedrez legislativo? Roberto, yo lo veo difícil porque, mira, no cambia así como está la situación, a criterio de ustedes, la experiencia tuya como diputado también. Yo lo veo muy difícil. Creo que la correlación va a ser similar. Más o menos igual. Ahí estará la diferencia. Pero si es así, predice que vamos a seguir en un atolladero, como bien alguien lo decía. Sí, porque los partidos bisagra, ¿verdad?, son los que al final van a seguir definiendo quién va a tener más votos y quién menos votos de la bisagra. Sí, porque abren las puertas de la negociación, si independientemente sube o baja Arena o el Frente, serán 1 o 2 diputados la diferencia, si es que sube uno y baja el otro. Pero hay que hacer teoría en los escenarios. Un escenario posible es ausentismo muy grande ante ese hartazgo de la población de que hay una confrontación estéril que no saca adelante el país. Número 2,
hay una fantasía política, una ilusión que ante el desgaste de los dos principales partidos pueda surgir una tercera fuerza. Eso yo lo veo en términos de los tiempos políticos fuera de la realidad. No es posible ni para diputados. Pues uno quisiera que diputados no partidarios pudieran tener un desarrollo importante y nos pudiéramos dar el gusto que la democracia salvadoreña, más allá de lo partidario, hoy que se abre la posibilidad de candidatos que no vienen de institutos políticos, pueda darse. Ojalá por el bien del país que sí, pero está difícil. Y la otra cuestión es la siguiente. Bueno, Jorge plantea, sí, al interior del partido de gobierno hay gente que está incómoda, que está molesta. Yo no estoy tan seguro que ese malestar lo hagan abierto públicamente. Puede ser que en privado manifiesten su malestar, pero a la hora de los quívoles de tomar una decisión ya es otro pero que va a votar, va a ir a votar. Pues sí, por supuesto. Sí, no, yo creo que el problema, por una parte, es cómo va a ir la gente a votar en estas condiciones. Y lo que Jorge dice es correcto. O sea, el voto más disciplinado es el voto de izquierda, el voto del FMLN. Y eso le asegura mantener una capacidad de movilización de votantes para mantener una cantidad de diputados más o menos igual a la que tiene o hasta un poquito mayor. El punto que en todos los partidos tenés es una ausencia total de liderazgo. Es que no ves un liderazgo que retome una agenda de país que te la pueda colocar en el marco de un proceso electoral y en el que se reflejen los intereses de los grandes grupos de población que vean sus intereses reflejados en esa agenda. Ese liderazgo no se ve en ningún partido político. Y aún aquellos partidos que están violando la ley electoral por las campañas adelantadas que ya están haciendo con sus precandidatos presidenciales, ni aún en esos casos no se está visualizando que puedan llegar a tener la capacidad suficiente de adquirir un liderazgo en el país. Este tema para nosotros es fundamental. Pero ¿cuál va a ser, perdón, en este caso, Ramón, cuál crees tú que puede ser el clic que puede hacer los partidos para poder llamar la atención de aquellos que en algún momento están escépticos de sus Lo que sucede es hasta dónde los partidos políticos están interesados en que hayan más votantes. Es que lo práctico, la pregunta no está aquí, lo práctico para los partidos es mejor ir así. Es mejor ir a competir. ¿Les conviene así? Es mejor ir a competir en estas condiciones que en una condición en la que aumentes el caudal de personas que vayan a asistir a una elección a votar. Yo me siento más cómodo yendo a competir en una elección en la que tengo más control. Sí, pero hay una cosa, Ramón. El marketing político domina la forma en que se está como manejando la lógica de esta campaña, de esta temporada electoral. A ver, ya la campaña ante el desgaste de los partidos es personal. Es decir, son los outsiders, son gente que no ha estado militando en los partidos los que están apareciendo. ¿Qué es la venta que se hace? Hay ausencia de liderazgo, pongamos gente fresca que no ha estado militando en los partidos y no ha sufrido ese desgaste. Y número dos, sí, yo comparto, Ramón, que hay un problema de liderazgo, pero lo fundamental es un problema de programa. Sí, claro. ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuáles son las soluciones que van a poder concretar si ganan la elección? Eso no existe, porque todo se hace en base a lo emocional. Es aquel candidato que porque es millonario, me cae bien, es simpático, es reina de belleza, y sin ofender a los presentes es periodista. Pero entonces, ¿cuál es la lógica? Es la lógica de los outsiders. Sí. Por eso señalaba el hecho de liderazgo y un liderazgo que ponga la agenda justamente que refleje los intereses de los grupos más desfavorecidos. Bueno, estos precandidatos a los que mencionan, todos los que han surgido hasta ahora, no solo se cuidan, es que toman una imagen de no partidarios. Es divertido. En la medida que te alejas del partido vas a tener más éxito. Pero es divertido porque es un doble discurso. Se inscriben en Arena y dicen que no son de Arena y que están en contra de Arena, pero al final de cuentas van a correr por Arena. Y el otro dice que está en contra del partido, que el partido no lo va a llevar y juega precisamente a tener éxito en las encuestas diciendo que no es partidario. Y en lugar de poner la agenda del país, te pones más sexy. Claro, ahora te pones más sexy. Ahora la otra cosa también,
el problema con los posibles candidatos a diputados no partidarios, el problema es que el sistema está diseñado para que no sea posible, para dificultar las posibilidades que alguien pueda ser parlamentario siendo no partidario. Compites con el partido, el mecanismo está diseñado de tal manera que para ser candidato ya es problema, y si lo eres, compites de tal manera con el partido que se vuelve y tiende imposible hacer eso. Yo, al final, en este caso, de lo que se ha dicho, es los partidos que están ahora, su interés es que la cosa no se mueva y esté igual. Mira las reformas al proceso del día de la elección. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos meses? ¿Cómo nos acercamos a la elección y las decisiones terribles? Estamos, perdóname, pero es posible que haya dificultad, lo más grave, que no se armen las mesas. ¿Cómo se van a armar las mesas de juntas receptoras de votos con personas que sean de ese municipio y que al mismo tiempo nunca hayan participado en partidos políticos? Pero es más, las juntas de vigilancia. La JRB, que no son partidarias, pero son propuestas por los partidos, digamos que resuelven. ¿Dónde van a estar esa gente, que es el gran tema? Supongamos que lo resuelven. Y el conteo, no vamos a estar en presencia de un conteo largo. Voy a hacer una pausa, la última. Mire, pero lo más grave es eso, el que no se formen las juntas. ¿Qué puede pasar entonces? Ah, bueno, los vigilantes que sí van a estar ahí. ¿Me explico? Vamos con todo. En vista de que no vinieron nunca los funcionarios, hombre, que serán ellos mismos los que van a hacer. Voy a hacer la juego. pausa comercial. Quería aprovechar, lástima, el tiempo se me fue. Un poco conocer la opinión de ustedes del debate también, que se quedó corto y no se hizo para elegir la nueva Corte de Cuentas de la República, que por cierto, a partir del día de ayer, queda ya sin presidente y sin los dos magistrados, ¿verdad? Siempre, según la ley orgánica de ellos, siempre asume la parte administrativa, digamos, siempre hay alguien, pero no se logró el consenso. ¿Y qué es lo que ustedes logran visualizar bajo esa negociación que puede haber, o bajo esa elección, si hay una negociación similar a la que pudo haber existido en estas dos últimas sesiones plenarias? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.